Te han mentido toda tu vida. Y no fue una mentira pequeña. Fue una mentira que se repite cada año, cada diciembre, cada vez que ves un pesebre, cada vez que cantas un villancico, cada vez que celebras la Navidad. Te dijeron que Jesús nació el 25 de diciembre. Te lo enseñaron cuando eras niño, te lo repitieron en la iglesia, lo aceptaste como verdad y nunca te detuviste a preguntarte si era cierto. Pero hoy, en este momento, vas a descubrir algo que va a cambiar por completo tu entendimiento de la historia más importante jamás contada, porque la Biblia misma contiene las pruebas de cuando realmente nació Jesús. Y no fue en diciembre ni siquiera cerca, ¿sabes? Porque es importante conocer la verdad, porque cada mentira que aceptas sin cuestionar te aleja un paso de la verdad completa, porque cada tradición que sigues sin entender te convierte en un creyente mecánico en lugar de un discípulo informado. Porque cuando no conoces las escrituras, cualquiera puede engañarte con cualquier cosa y te hacen creer lo que quieren que creas, no lo que Dios reveló. ¿Cuántas veces más vas a celebrar algo sin saber si es verdad? ¿Cuántas veces más vas a repetir lo que te dijeron sin verificarlo en la palabra? Pero hoy vas a aprender algo revolucionario. Hoy vas a entender que la Biblia no deja nada al azar, que Dios escondió pistas, fechas, eventos históricos en su palabra para que aquellos que realmente la estudien puedan descubrir la verdad. Y hoy, usando 3 pruebas bíblicas irrefutables, vas a saber exactamente cuándo nació Jesús, no porque yo lo diga, no porque algún teólogo lo inventó, sino porque la Biblia misma lo revela cuando la lees, con atención, con discernimiento, con hambre de verdad. Escucha mi voz, abre tu mente. Esto no es un ataque a la Navidad, no es una crítica a la tradición, es una búsqueda de verdad, es un ejercicio de estudio bíblico profundo. Es un llamado a que dejes de ser un cristiano de tradiciones y te conviertas en un cristiano de escrituras. Porque Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de mentiras, libres de tradiciones vacías, libres de celebrar lo que no entiendes. Hay algo que la Biblia quiere mostrarte hoy que va a revolucionar tu fe, algo que va a hacer que leas los evangelios con otros ojos, algo que va a conectar puntos que nunca habías conectado. Te entiendo, pero no puedes seguir ahí. No puedes seguir repitiendo lo que te dijeron sin saber si es verdad. No puedes seguir siendo un cristiano de oídas cuando Dios te llama a ser un cristiano de palabra. Y antes de continuar, necesito que hagas algo. Necesito que escribas en los comentarios: hoy busco verdad, no tradición, escríbelo. Declara de buscador de verdad, porque no es solo un comentario, es un compromiso. Es decirle a Dios que quieres conocer su palabra como realmente es, no como te la contaron. Hazlo ahora. La primera prueba bíblica que revela cuándo nació Jesús está en el Evangelio de Lucas. Y es algo que la mayoría de cristianos leen pero no entienden. Es la prueba de la división sacerdotal de Abías. Y cuando entiendes esto, todo el calendario se alinea, todo empieza a tener sentido. Todo se conecta de una manera que no puede ser coincidencia. Déjame llevarte al texto. Lucas, capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías era sacerdote, pero no era un sacerdote cualquiera, era de la clase de Abías. Y esa palabra clase es clave porque en el sistema del templo judío, los sacerdotes estaban divididos en 24 turnos, 24 grupos que servían en el templo durante una semana específica del año, 2 veces al año. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, nos dice que había la octava división, la octava clase, y los estudiosos de la historia judía saben exactamente cuándo servía cada división, porque está documentado. Los turnos empezaban en el mes de Nisan, que corresponde a marzo o abril en nuestro calendario, y la octava división, la clase de Abías, servía específicamente en la 10ª semana del año judío, que queda aproximadamente a finales de mayo, principios de junio. Ahora mira lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 8 al 10. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Zacarías estaba sirviendo en el templo cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que su esposa Elizabeth, que era Esther, iba a concebir un hijo. Y ese hijo sería Juan el Bautista. ¿Ves lo que está pasando aquí? Zacarías estaba sirviendo en su turno específico, la división de Abías, a finales de mayo o principios de junio, y fue entonces cuando se le anunció que Elizabeth concebiría. Lucas capítulo 1, versículo 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Después de aquellos días, después de que Zacarías terminó su servicio y regresó a casa, eso nos pone la concepción de Juan el Bautista aproximadamente a mediados de junio. Ahora, aquí viene la conexión. Lucas capítulo 1 versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, 6 meses después de que Elizabeth concibió, el ángel Gabriel fue enviado a María y anunció que ella concebiría al Mesías. 6 meses después de mediados de junio es mediados de diciembre. Esa es la concepción de Jesús, no su nacimiento. María concibió a Jesús en diciembre y si agregas 9 meses a mediados de diciembre, ¿dónde llegas? A mediados de septiembre, aproximadamente entre finales de septiembre y principios de octubre. Y es, amigo mío, en la fecha probable del nacimiento de Jesús, no en diciembre, en septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos. Y si conoces las fiestas judías, sabes que eso no es coincidencia, es profecía cumplida, porque Levítico, capítulo 23, versículo 43 dice que la fiesta de los tabernáculos se celebra para que vuestras generaciones sepan que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego es esquenios, que literalmente significa tabernáculo. Jesús tabernáculo entre nosotros. Nació durante la fiesta que celebra que Dios habitó con su pueblo. ¿Ves cómo todo se conecta? ¿Ves cómo la Biblia no deja nada al azar? Cada fecha, cada evento, cada palabra tiene un propósito. Y cuando estudias la escritura con profundidad, cuando conectas los puntos, cuando dejas de ser perezoso en tu lectura, descubres maravillas que te dejan sin aliento. Pero déjame contarte algo, yo no siempre supe esto. Durante años celebré la Navidad del 25 de diciembre sin cuestionarme nada, cantaba los villancicos, armaba el pesebre, predicaba sermones navideños, hasta que un día un hermano en la fe me desafió, me dijo, pastor, ¿alguna vez ha verificado si Jesús realmente nació en diciembre? Y yo con mi orgullo pastoral le dije, claro que sí, todo el mundo lo sabe. Pero esa pregunta me persiguió, y una noche en mi estudio decidí investigar, abrí las escrituras, busqué comentarios de eruditos, estudié la historia judía y descubrí que todo lo que me habían enseñado estaba equivocado, y cuando descubrí la verdad a lo cambio en mí. No fue solo conocimiento, fue liberación, fue entender que Dios revela verdades a los que buscan, que la Biblia recompensa a los que estudian, que no tienes que aceptar todo lo que te dicen solo porque lo dice la tradición. Y desde ese día mi relación con la palabra se profundizó, porque me di cuenta de que hay capas y capas de verdad esperando ser descubiertas por aquellos que tienen hambre. Ahora pregúntate, ¿cuántas otras cosas aceptas sin verificar? ¿Cuántas doctrinas crees sin estudiar? ¿Cuántas tradiciones sigues sin entender? Porque el enemigo no necesita que rechaces la Biblia para engañarte. Solo necesita que no la leas, solo necesita que aceptes lo que otros dicen sobre ella sin verificarlo tú mismo. Solo necesita mantenerte en ignorancia disfrazada de tradición. Te entiendo. Cuestionar tradiciones es incómodo porque a veces descubres que lo que te enseñaron no era exacto, porque a veces te das cuenta de que celebraste algo basado en una mentira cultural, no en una verdad bíblica. Pero Dios no te llamó a la comodidad, te llamó a la verdad. Y la verdad, aunque incomoda al principio, siempre te libera al final. Antes de que sigas escuchando este mensaje necesitas tomar una decisión. ¿Vas a defender la tradición o vas a buscar la verdad?
porque no puedes hacer ambas cuando están en conflicto. Y si eliges la verdad, prepárate. Prepárate porque no todos van a entenderte. Prepárate porque algunos van a criticarte. Prepárate porque te van a llamar rebelde, radical, controversial, pero la verdad nunca fue popular. Jesús mismo fue crucificado por decir la verdad, y si lo crucificaron a él por hablar verdad que te hace pensar que a ti te van a aplaudir, escríbeme en los comentarios si esto está resonando en tu espíritu. Escribe y busco verdad, aunque incomode, porque necesito saber que no estás solo oyendo, necesito saber que estás entendiendo, necesito saber que algo está cambiando en ti. Y déjame profundizar algo más sobre esta primera prueba, porque hay capas de revelación aquí que no puedes perder. La fiesta de los tabernáculos no era una fiesta cualquiera, era una de las 3 fiestas de peregrinación obligatorias en Israel. Deuteronomio 16, versículo 16, ordena que todos los varones judíos tenían que presentarse en Jerusalén 3 veces al año para la Pascua, para Pentecostés y para los tabernáculos. Y de las 3 tabernáculos era la más grande, la más alegre, la más celebrada. Durante 7 días, las familias judías construyen cabanas temporales, estructuras hechas de ramas, donde vivían para recordar los 40 años que Israel vagó por el desierto habitando en tiendas. Era una fiesta de memoria, pero también de esperanza. Memoria de cómo Dios proveyó en el desierto, esperanza de que el Mesías vendría y tabernacularía con ellos permanentemente. Y cuando Jesús nació durante esta fiesta fue la respuesta literal a esa esperanza, Dios habitando, tabernaculando, viviendo entre su pueblo, no en una estructura temporal en carne humana, para siempre. Y hay algo más que te va a volar la mente. En Juan capítulo 7 hay un relato de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos. Era el último día de la fiesta, el día más grande. Y Jesús se pone de pie y grita, literal grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué grito eso en ese día específico? Porque había una ceremonia durante tabernáculos llamada la libación de agua. Los sacerdotes iban al estanque de Silo, llenaban una jarra de oro con agua, regresaban al templo y derramaban el agua sobre el altar mientras el pueblo cantaba. Isaías 12, versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y en medio de esa ceremonia, Jesús declara que Él es la fuente verdadera, que Él es el agua viva, que Él es el cumplimiento de lo que esa fiesta simbolizaba. ¿Ves la conexión? Jesús no solo nació durante tabernáculos. Jesús es tabernáculos, Él es Dios habitando con nosotros. Él es la provisión en el desierto. Él es el agua viva que satisface. Él es todo lo que esa fiesta señalaba. Y cuando entiendes esto, cuando ves estas conexiones, ya no puedes celebrar su nacimiento igual. Porque no se trata solo de una fecha en el calendario, se trata de entender el plan perfecto de Dios. Se trata de ver cómo cada profecía, cada símbolo, cada fiesta, apuntaba a Jesús, y Él cumplió todo en el tiempo exacto, en la fecha exacta, de la manera exacta que Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y nosotros, qué hacemos? Ignoramos todo eso y celebramos en una fecha que tiene origen pagano. Repetimos tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia y nos perdemos la belleza, la profundidad, la perfección del diseño divino. Pero no más, no después de hoy, porque ahora sabes y lo que sabes te hace libre para celebrar con verdad, con entendimiento, con propósito. La segunda prueba bíblica, no en el invierno. Hay un libro judío antiguo llamado el Talmud que documenta estas prácticas y específicamente menciona que los rebanos eran sacados a los campos después de la Pascua, que es en abril, y permanecían allí hasta mediados de octubre, justo antes de que comenzaran las lluvias de invierno. Los pastores en el campo durante la noche es una señal clara de que estamos en un periodo entre abril y octubre, no en diciembre. Además, piénsalo lógicamente. Si Jesús hubiera nacido en diciembre durante el frío del invierno, Lucas hubiera mencionado el frío, hubiera dicho que los pastores estaban buscando refugio, hubiera descrito las condiciones climáticas adversas, pero no lo hace. Porque no era diciembre, era septiembre, era la fiesta de los tabernáculos, era el tiempo cuando el clima era perfecto para estar en el campo, para viajar, para que miles de judíos de todo
El mundo vinieron a Jerusalén para la fiesta. Y eso explica por qué había tanto movimiento de personas. ¿Por qué no? Había lugar en el mesón, porque María y José tuvieron que refugiarse en un establo. Déjame pintarte la imagen completa. Es septiembre, la fiesta de los tabernáculos está en pleno desarrollo. Miles y miles de peregrinos han venido a Jerusalén desde todas partes del mundo romano. Belén, que está solo en Jerusalén, está llena. Cada casa, cada posada, cada espacio está ocupado. El clima es perfecto. Las noches son frescas pero cómodas. Los pastores están en los campos con sus rebaños porque es el tiempo de pastoreo. Y en medio de todo ese movimiento, de toda esa celebración, de toda esa multitud, nace el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y nace durante la fiesta que celebra que Dios habita con su pueblo. Ves la perfección, ves el diseño divino, ves cómo cada detalle apunta a septiembre, no a diciembre. Te voy a contar sobre una conversación que tuve con un hermano hace años. Él me desafió sobre este tema después de que yo predique un sermón sobre estas pruebas. Me dijo, pastor, ¿por qué importa la fecha? ¿Qué diferencia si celebramos en diciembre o en septiembre? Al final lo que importa es que Jesús nació. Y yo le respondí con otra pregunta. Hermano, si tu esposa te pregunta cuándo es tu aniversario y tú le dices una fecha equivocada, ¿crees que ella va a decir no importa lo que vale la intención, no le importa la fecha correcta porque las fechas tienen significado? Y le expliqué algo más. No se trata solo de tener razón sobre una fecha. Se trata de entender que él ha infiltrado mentiras en la iglesia disfrazadas de tradición. Se trata de reconocer que el 25 de diciembre era originalmente la celebración pagana del dios Sol, Saturnalia, y que la Iglesia Católica Romana adaptó esa fecha para cristianizarla. Se trata de darte cuenta de que has estado celebrando una fiesta que tiene raíces paganas no bíblicas, y cuando conoces eso, cuando ves cómo la mentira se mezcló con la verdad, ya no puedes celebrar igual, ya no puedes ignorar lo que sabes, mi hermano se quedó en silencio y después de unos minutos me dijo, nunca lo había visto así. Siempre pensé que cuestionarla. Navidad era ser rebelde, pero ahora veo que es ser bíblico. Y ese día decidió estudiar, decidió investigar, decidió dejar de aceptar todo lo que le decían y verificarlo por sí mismo. Ahora, escúchame bien. Yo no te estoy diciendo que dejes de reunirte con tu familia. No te estoy diciendo que no compartas con tus seres queridos. No te estoy diciendo que seas legalista y fanático. Te estoy diciendo que conozcas la verdad, que sepas lo que estás celebrando, que no mezcles lo santo con lo profano sin darte cuenta, porque cuando conoces la verdad, celebras diferente, celebras con entendimiento, celebras con propósito, celebras honrando la verdad, no perpetuando una mentira. Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice: Sabiduría ante todo adquiere. Sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, sabiduría ante todo, no tradición ante todo, no comodidad ante todo, sabiduría. Y la sabiduría viene a conocer la palabra, como realmente es, no como te la contaron. Entonces, antes de que pasemos a la tercera prueba, necesitas hacer algo. Necesitas dejar de defender tradiciones que no puedes justificar bíblicamente. Necesitas ser honesto contigo mismo. Necesitas admitir que tal vez solo tal vez lo que te enseñaron no era exacto.